Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? Hola. Sí, Ya, perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos. Yo soy el ingeniero Ernesto Carmelino, soy director del gremio de construcción e ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima. En nombre de nuestro gremio, es un honor darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado Hablemos de la ejecución contractual de las obras al implementar las herramientas previstas en la Ley General de Contrataciones Públicas. El sector construcción convive con desafíos crecientes y altamente tecnológicos. La correcta aplicación de contratos estandarizados, la gestión estratégica de controversias y la siempre compleja articulación entre los criterios legales y las exigencias operativas en obra. En ese contexto, espacios como este no son un lujo, son una necesidad estratégica. Acá ponemos sobre la mesa experiencia, conocimiento y visión de futuro para fortalecer la gestión de proyectos y robustecer nuestra institucionalidad. Hoy tenemos el privilegio de contar con especialistas de reconocido prestigio, quienes nos ofrecerán un análisis profundo sobre los retos que enfrentan tanto los compradores públicos como los proveedores durante la ejecución contractual. Sus aportes representan una guía valiosa para quienes construimos infraestructura con rigor, profesionalismo y transparencia. Permítame presentar a quien nos acompaña el día de hoy como moderador y coorganizador del evento, el doctor Leonardo Chan. Él es abogado de la Universidad de Piura, con maestrías en Administración Pública, Contratación Pública y Arbitraje. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho de la Construcción y en Arbitraje Nacional e Internacional. Es ampliamente reconocido por su experiencia en contratación pública y en la prevención y resolución de controversias, habiendo arbitrado numerosos casos de alta complejidad. Además, es miembro destacado de la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Agradecemos también la distinguida participación de nuestros ponentes, Amalia Moreno Vizcardo, gerente general de Integridad e Innovación Consultores, exdirectora ejecutiva de la ARCC, Luis Fukunaga, presidente y miembro del DAP, de AAB, JRD, JPRD, y el ingeniero León López, gerente general de LLB Consultores. A cada uno de ellos, nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos y por compartir su conocimiento con la comunidad técnica y empresarial del país. Finalmente, mi gratitud a todos ustedes por su presencia. Los invito a participar activamente y aprovechar este espacio para seguir construyendo juntos el país que queremos. Ahora sí le cedo la palabra a Leonardo para continuar con la presentación de nuestros panelistas y el desarrollo del webinar. Muchas gracias y bienvenidos. muy buenas tardes, muchas gracias Ernesto, gracias por el pase y gracias también por la oportunidad de que estemos presentes en esta tarde de hoy viernes 5 de diciembre de 2025. Miren, buenas tardes con todos, de verdad que es un inmenso placer moderar esta mesa de hoy. Tengo el gran privilegio de contar con Amalia, con Luis y con Claudio López, de verdad que son destacadísimos profesionales en el gremio. Ustedes están frente a verdaderos expertos en la materia. Yo como servidor me siento como un humilde facilitador aquí para ayudar que las valiosas ideas de nuestros ponentes se conecten con todos, ¿no? En mi rol, simplemente acá, es de asegurarme que todos tengamos una conversación fluida y rica y que se aproveche a profundidad los temas y conocimientos en beneficio de nuestra audiencia, así que pónganse cómodos, por favor, y comencemos. Ya el título ha sido leído por Ernesto, el objetivo de este webinar también, vamos a optimizar los plazos y directamente permítaseme presentar cómo corresponde a la dama de la mesa. Amalia Moreno Vizcardo es una abogada de muy destacada, egresada de la Universidad de Piura y como funcionaria pública cuenta con una condecoración nacional por servicios distinguidos a la nación en el Perú. Ha sido directora ejecutiva con el rango de ministra de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, así como secretaria ejecutiva de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019, que tan grato recuerdo tenemos. Es máster en mejores prácticas internacionales y métodos innovadores en contratación pública de la University Laval de Quebec, Canadá, y máster en Derecho de la Contratación Pública. Así que, Amalia, te doy la bienvenida. Paso a continuación y además, perdóname, Amalia, ella es gerente general de la empresa Integridad e Innovación Consultores, una empresa que Amalia dirige con mucho éxito en el mercado. Continúo con el ingeniero Luis Fukunaga Mendoza.
Él es el representante en el Perú del Dispute Resolution Board Foundation, ejecutivo senior, ingeniero civil, máster en Business Administration. Él tiene un máster en Administración de Proyectos y Concesiones, tiene distintas certificaciones en contratos internacionales, FIDIC, NEC, Project Management, PMO, APPs, Ley de Contratación del Estado peruano y además experto en ingeniería, construcción, infraestructura, asociaciones público-privadas, y junta de resolución de disputas, con más de 30 años de trayectoria profesional, ejecutando proyectos de gran envergadura en los sectores de transporte, salud, educación, regulación de minería, petróleo, gas, agua y saneamiento. Además es presidente y miembro, y he tenido el gusto de compartir alguna JRD con él, pero es presidente y miembro del DAP, que emplean contrato NEC y FI, así como JRD, y lo que actualmente conocemos como JPRD, bajo el contexto de la actual norma de contrataciones públicas, no solamente en el Perú, en Latinoamérica y en África. Y en tercer orden, con la destacada participación también del ingeniero León Claudio. Él es ingeniero civil por la PUC, tiene un MBA por la Universidad de Mar del Chile y doctorado en la dirección de proyectos por la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Tiene más de 45 años de experiencia en planificación, programación, estimación y control, gestión de riesgo, gestión contractual en proyectos de construcción y estudios de ingeniería. Además, tiene una formación especializada en el Construction Law Summer School en Donville, en King's College, en Cambridge. Tiene, cursado FIDIC, Training Program por FIDIC Academic, King's School Summer School en Londres, Inglaterra, y en el programa de acreditación para gerente de proyectos en NEC, ACC, por la NEC, ICE, Training en Londres, Inglaterra. Es consultor en gestión contractual por el manejo de controversias contractuales para la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, por conciliación, arbitraje, habiendo participado como perito en muy destacados procesos constructivos. Además es adjudicador, JRD, JPRD, DAP, de los principales centros administradores de estos mecanismos de solución de controversias en el país. A todos ellos, muchísimas gracias por su intervención. A ver, sin más, le pido a Amalia, por favor, que prenda su cámara. Iniciamos con la doctora Amalia Moreno. Amalia, muy buenas tardes, qué gusto tenerte. Bueno, muchas gracias, Leonardo, no solamente por la magnífica presentación, sino también al gremio de la construcción e ingeniería por esta invitación, por el esfuerzo de permitirnos conversar entre nosotros, pero compartir nuestras experiencias que sumen seguramente a la toma de decisiones efectivas, ojalá proactivas dentro del Estado peruano. Así que gracias. Amalia, Gracias. seguro va a ser un placer para todos escucharte. A ver, ya se ha anticipado cuál es el título, ¿ok? Y como introducción, yo recuerdo, Amalia, hace un par de años haber leído un artículo de tu equipo de trabajo en la empresa Integridad e Innovación Consultores, con el título El precio de la falta de planificación en las contrataciones públicas, ¿verdad? En este artículo, que invito a todos a leer, está en la web, tú y tu equipo señalaban de que realmente con la modificatoria sucesiva de las normas de contratación pública, y esto va en tono consultivo, lo señalabas, el legislador o el ejecutivo estaban atacando realmente el problema. Tú señalabas que no, que realmente lo que se tiene que atacar o abordar sustantivamente, trayendo al Perú las buenas prácticas internacionales en materia de contratación pública, era fortalecer y desarrollar un proceso de programación correcto, pero que no sea solamente una programación en papel, sino que sea una programación que realmente venga con ella, con un equipo, con tecnología, herramientas que permitan su ejecución en función de una planificación. Correcto, sobre todo ahora, en un contexto en donde la nueva norma general contempla como herramienta la utilización de los contratos estándares, y estos contratos estándares efectivamente gozan y cuentan de una efectiva programación. Entonces, te invito a Amalia, por favor, a que desarrolles estos temas, que con gusto todos te... Muchísimas gracias, Leonardo, nuevamente. Y sí, yo creo que en la introducción ya nos has recordado conceptos
sumamente relevantes en la gestión de proyectos, ¿no? Y empieza definitivamente, la vida de un proyecto empieza planificando, priorizándose digamos, alguno de estos proyectos sobre la base seguramente de indicadores que vayan de acuerdo o acorde con el cierre de brechas o las necesidades sociales que se presentan en cada ciudad o en cada país, ¿no? Entonces, creo que además has enunciado una frase que me parece súper potente. Nosotros de cara a la planificación lo mencionamos, pero que ahora, a propósito de los contratos estándar, nuevamente vamos a utilizarlo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está faltando para que vayamos de la norma a la realidad? ¿Cuál es esa interfase? Alguna vez también saqué un artículo donde decíamos el problema del Perú es la normatitis. Y normatitis significa que nosotros siempre queremos solucionar un problema con una norma. Y es verdad, ahora nosotros todos, incluyéndome, consideramos que es positivo que se haya incluido en la nueva ley de contrataciones públicas la posibilidad de aplicar el contrato estándar. Pero estamos de acuerdo con esa inclusión, no por el hecho de haberse insertado en la ley, sino porque tiene que traer consigo esa inserción, de esa inclusión de este contrato estándar, todo un cambio cultural hacia atrás. Y por eso es que cuando este webinar trata de decir, oye, ¿cómo vamos a utilizar las herramientas que te da esta nueva ley en la gestión contractual? Lo primero que tendría que decir y afirmar es, ¿qué hemos hecho para asegurar que esa ejecución contractual sea eficiente, sea planificada, sea efectiva para los fines del proyecto? ¿Ok? Entonces nosotros no podemos pensar que la ejecución contractual está aislada de los procesos previos, ¿no? Y en los procesos previos hay algo que yo quiero aprovechar y cada vez que tengo la oportunidad de compartir eh, en un webinar o en cualquier evento, recalco, es importantísimo un término que se llama gobernabilidad. Y en un minuto quiero decirles que la buena práctica, estimados participantes, estimados colegas, ¿no? En otros países, así como uno puede seleccionar al proveedor, también tenemos que seleccionar al cliente, es decir, a la entidad que esté con las capacidades y aptitudes para enfrentar un proyecto, ¿no? Y la buena práctica nos dice que también hay como una especie de cuestionario que se tiene que responder. Por ejemplo, una entidad pública, en este caso, ¿qué tipos de métodos de entrega y tamaños de proyecto ha convocado? Es nuestra primera pregunta y a la que tendría que responderse antes de darle incluso algún presupuesto. Tendríamos que preguntarle, ¿dispones de recursos suficientes para gestionar el modelo preferido o asignado a ese tipo de proyecto? ¿Alguna vez has visto algo semejante, ¿no? A este tipo de modelo. ¿Cuál es el nivel de supervisión que puedes ofrecer como entidad? Y cuando estamos hablando de supervisión, estamos hablando probablemente de una PMO. ¿Cómo es que tú le haces seguimiento al proyecto? ¿Cuál es la capacidad de gestionar los modelos de entrega? ¿Qué tipos de modelo de entrega has gestionado previamente? ¿Cuál es la capacidad para desarrollar o administrar una nueva forma de contrato? Esta última pregunta me parece sustancial, porque si el equipo de las entidades o los equipos no tienen esa inclinación a la innovación, estamos hablando de nada. No hay contrato, ni contrato FIDIC, ni buena práctica que se salve de la distorsión, de la
de la excesiva adecuación o transformación incluso que hemos sido capaces de hacer con algunas buenas prácticas nacionales e internacionales, ¿ok? Entonces, empecemos porque el cliente, porque la entidad pública tiene que tener ciertas condiciones para también digamos, propiciar el ambiente adecuado para un contrato NEC. Primer punto. Luego, vamos a hacer un resumen de cuál es el paso a paso, cómo llegamos a la ejecución contractual y que yo estoy seguro que mis copanelistas lo van a hacer de manera brillante y van a hablar de espacios propios que tiene la ejecución contractual. Y yo me quiero ocupar de esta parte previa porque quiero que a todos nos quede claro que si no hemos hecho bien esta parte previa, probablemente no nos vaya bien en la parte de ejecución contractual. Entonces, nace el proyecto y nuestro primer issue o nuestra primera plataforma va a ser diseñar la estrategia de contratación. Y ustedes me dirán, pero ¿eso dice la norma? Sí, porque en la norma sí. Tenemos buena nota, lo hemos incluido. Tenemos que tener una estrategia de contratación. Entender cómo se construye esta estrategia de contratación, cómo se perfila, cómo se toman esas decisiones, esa experiencia es la que vamos a decir que estamos iniciándola y hay que ver cómo estamos preparando a los funcionarios públicos de cara a enfrentar estos retos, ¿no? Estrategia de contratación. Dentro de la estrategia de contratación está la interacción con el mercado, que es muy, muy importante cuando estamos hablando de un contrato estándar, porque la interacción con el mercado es el que alimenta de información para que luego de esa interacción podamos elegir adecuadamente el sistema de entrega, el modelo de entrega del proyecto. Y es ahí donde se descubre el gran secreto, porque cuando tengamos un modelo adecuado o un sistema adecuado de entrega, que todos lo podamos entender, estoy segura que muchos de la problemática o mucha de la problemática que se presenta en la ejecución contractual se va a ir soslayando, se va de alguna manera con el entendimiento de las partes, va a hacer que fluya el proyecto, ¿ok? Y luego, y yo acá me quería centrar, luego de que hemos definido el sistema de entrega, vamos a un punto crucial, que es el proceso de procura. Ahí sí, todo lo previo que les he dicho, la nueva ley de contrataciones públicas lo ha recogido. Y eso lo aplaudimos, saludamos que se haya considerado con algunas, digamos, exageraciones de detalle, pero está. Lo que no vemos que se haya considerado es un procedimiento de contratación para o adecuado que tenga esta lógica, este enfoque de contrato colaborativo, de contrato estándar, para que éste a su vez pueda suscribirse. En la lógica de la regulación actual está en que uno convoca una licitación pública regular tradicional y lo que va a firmar es un contrato NEC. Pregunto a los expertos, y aquí tenemos al ingeniero León, al doctor Fukunaga, ¿sería posible eso? ¿O es que acaso estos contratos estándar también necesitan de un proceso de licitación interactivo? Necesitan de un proceso de contratación colaborativo, sin la intención de tergiversar el término colaborativo, porque hay, digamos, muchas corrientes que dicen que el contrato NEC propiamente no es un contrato colaborativo. No vamos a entrar a ese detalle, no es el objetivo, pero cuando digo colaborativo, quiere decir, y estoy utilizando este término básicamente para decir que todos estamos trabajando con un mismo objetivo, ¿no? Y el objetivo siempre tiene que ser que se ejecute el proyecto, ¿ok? Esa es la verdadera gestión por resultados. Entonces,
En los procesos que ya nos preceden y que hemos tenido experiencia como peruanos, ¿hemos hecho que esos procesos sean interactivos? Sí, antes más que ahora. ¿No? Desde los Juegos Panamericanos, desde la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, los roadshow, ¿no? Eran justamente estos talleres de los que te hablan la buena práctica, ¿ok? Y estoy hablando de la buena práctica de países que la propia OSD ha premiado y reconocido como los, vamos a decir, los mejores tender, digamos, del mundo, ¿no? Entonces, esta interacción a través de un roadshow que parece incluso un taller para, digamos, conocer más del scope, del alcance del proyecto, es necesario. Entonces, ustedes me dirán, es que Amalia, en la ley de contrataciones sí te permite hacer ese roadshow, pero lo que no me permite es que a propósito de ese roadshow yo pueda hacer modificaciones sin declarar la nulidad. Eso no lo hemos previsto, ¿me entienden? Se necesita también esa interacción durante el proceso. Durante el proceso de selección, las consultas pueden ser por escrito, pueden ser verbales. Oye, es que la norma te dice que tú, si deseas, puedes darle esa posibilidad. Ok, perfecto. Nuevamente, si yo acepto hacer ciertas modificaciones y para que esas modificaciones sean válidas, debo declarar la nulidad del proceso para incluirlas. Hay dos conceptos que nos estamos olvidando de la buena práctica, que es simplificación y racionalización. ¿Ok? Y tiene que ver esto con ambas cosas, porque el trasfondo de la simplificación y la racionalización es la transparencia. Y la transparencia no porque quiera ser, oye, es que políticamente es lo que necesito. No, la transparencia es una condición básica, necesaria para que un proceso de selección sea competitivo. ¿Y cómo se entiende esta simplificación? Si yo le digo a un proveedor, mira, tú me vas a sugerir que cambie esto, pero voy a declarar la nulidad, y con todo lo que ello implica para todos los funcionarios públicos, por eso es que muchas veces no te aceptan. Ellos pueden pensar, oye, sí tiene razón, pero si yo le acepto y regreso, esa nulidad trae, ¿qué cosa? Consecuencias. Consecuencias que para mí, que soy el tomador de decisiones, no le acepto y sigo con el error. O sea, ese tipo de cosas tenemos que analizar y hacer por eso digo, eh, que todo el ecosistema funcione para el contrato NEC. Y debería de funcionar no solo para el contrato NEC, sino para todo. ¿Ok? Entonces, esta interacción en el proceso, esta colaboración de público-privada, tiene que también estar de alguna manera enmarcado en esta simplificación y en esta racionalización. Ahora, de cara a estos dos conceptos, hay estudios, específicamente en Australia, que te dice qué es lo que debería de contener un procedimiento de selección. Y ahí es donde vamos a volver a lo que Leonardo bien nos recordaba sobre un artículo que sacamos con Integridad e Innovación, ¿no? ¿Cuánto podemos trabajar si lo que necesitamos es ponerlo en el papel o qué es lo que tenemos que hacer para trasladar lo que está en el papel a una realidad efectiva? Y eso es justamente lo que nos está faltando. Para que nosotros podamos saber si nuestro proceso es eficiente, es competitivo, primero tendríamos que saber si tenemos, por ejemplo, cumplimos con condiciones de contratos estándar, ¿no? Ahí le vamos a poner check. ¿Tenemos contratos estándar en nuestra regulación? Ahora sí, perfecto. Pero ¿cómo vamos a echar mano de esos contratos estándar? ¿Ok? Pero es que lo que pasa es que para eso también se tiene que estandarizar documentos, procesos, plantillas estandarizadas, ¿no es cierto? Todos los documentos de licitación. Pero otra vez, es que Amalia, estás mal informada porque el OCE ya estandarizó. ¿Ya? ¿Y a qué le llamamos estandarización nosotros? A tener un formato, a tener un formato de cómo se rellenan las bases. ¿Es eso nuestro estándar? ¿O es que el estándar debiese ser
aquel documento, o sea, aquel documento y elaborado, dicho sea de paso, el formato está llenado de tal manera que podamos medir el rendimiento de esta, no solamente de la estandarización, sino de los distintos momentos del proyecto. Y además, que también permita y que cuente con herramientas para cuantificar los resultados sociales. O sea, nosotros nos hemos quedado en el formato, en el papel, pero que el papel se traslade a la realidad, no. ¿Por qué? Porque no tenemos indicadores. ¿Indicadores de qué? De cuál es el efecto de esos formatos. ¿Qué estamos preguntando en esos formatos? ¿Qué información queremos que nos doten? ¿No? Alguna vez estuve en un debate y voy a apresurarme con esto porque tampoco quiero quitarle tiempo a los copanelistas, en un debate de cómo se había creado la ley de contrataciones del Estado, que dicho sea de paso, ha sido un paso gigantesco, importante para el Estado peruano. Pero ciertamente lo hicimos con un sesgo de controlar la compra pública, controlar, no gestionar por resultado. Controlar significa tener un enfoque de supervisión, de control, de evitar la corrupción. Y ese es un sesgo que todavía nos persigue. Amalia, entonces lo que tú estás sugiriendo es que se flexibilice para que digamos, la corrupción no tenga límites. No, eso no es lo que estoy señalando. Lo que estoy diciendo es que el objetivo que debe de tener la ley es justamente la ley de contratación pública, es el que el proyecto se haga. Hacia eso deberíamos de caminar. Entonces, cuando estamos estandarizando, nosotros no deberíamos estar preguntando, y dime esto porque yo tengo que controlar por acá, yo tengo que ver cuánto ha variado. No, tengo que, mis indicadores me tienen que dar esto, rendimiento, resultado, y obviamente saber ese resultado, cómo se traslada a la sociedad, ¿no? Otro punto importantísimo, el tercer punto que quiero comentar para un poco para sostener esta simplificación y racionalización es justamente la digitalización del proceso. Y nuevamente ustedes me dirán, Amalia, ya tenemos el SEACE. Y ciertamente allí nosotros hemos avanzado bastante, pero creo que nosotros lo que tenemos que nuevamente usar esa herramienta es para decir, oye, ya no necesito el papeleo. Acabo de estar trabajando con un cliente que obviamente está participando con una entidad pública y me da mucha pena que hayan retrocedido porque cuando nosotros le dimos los argumentos en la etapa, vamos a decir, de interacción con el mercado, les dijimos, oye, como esto se está declarando desierto y vayamos a la segunda convocatoria, no vuelvas a pedir, si yo ya me presenté en la primera, por favor no me vuelvas a pedir toda la cantidad de documentación porque ya la tienes. Y eso se llama racionalización. Me imagino que ya está terminando mi tiempo. Ya no la pidas. Y aceptaron en su momento y ahora nuevamente, porque creo que supuestamente han hecho consultas internas, no es que este es un procedimiento igual, es una segunda convocatoria, pero igual es otro procedimiento, vuélveme a presentar. Racionalización cero. Entonces no digamos que estamos con un proceso digitalizado cuando por otro lado le queremos sacar la vuelta, ¿no? Tenemos que tener sistemas de precalificación definitivamente y no la precalificación en el proceso mismo, sino de precalificación para procesos, por ejemplo, regulares, ¿no? Comunes, para quitarle todo ese peso a las entidades públicas de no estar haciendo proceso por proceso y que eso realmente haga que el procedimiento de licitación sea mucho más rápido, sea como tipo un convenio marco.
¿no? Y le quitemos ese peso y esa distracción de temas menores a las entidades. Y finalmente yo quiero terminar esta presentación reafirmando que todo esto de que hemos hablado no puede gestionarse, no puede realizarse si no estamos apostando por una formación, por un desarrollo de capacidades, de experiencia y de conocimiento que se necesita, no solamente en las entidades públicas, sino también en el sector privado. Yo creo que esta es una herramienta. Necesitamos gobernanza, necesitamos desarrollo de capacidades. ¿Para qué? Para cumplir el ciclo integral de la buena práctica en un proceso de contratación. Un proceso de contratación que se va a valer de esta buena práctica a su vez, que son los contratos estándar, que dicho sea de paso, una buena noticia para el país, pero que si no hemos cumplido estos pasos anteriores, lo que vamos a tener no solamente es un FranquiFIDIC, probablemente también ahora construyamos un Franquinec y nuevamente tengamos en un par de años, digamos, ya no tenemos nada, porque nada funciona. Entonces, creo que estamos a tiempo de custodiar esta buena práctica, pero también de decirle al Estado peruano, al Poder Ejecutivo, de decirles, por favor, adecúen o tengan que crear un procedimiento de selección tipo piloto, porque van a ser pilotos de los contratos NEC, por favor, tengamos pilotos de los procedimientos de procura, de contratación, para realmente obtener el resultado que queremos. Gracias, Leonardo, y a todos los participantes por la escucha. Muchísimas gracias, Amalia. Seguro todos, igual que yo, te hemos escuchado con bastante atención y lo que resalto hasta ahora es de que, en definitiva, lo que se trata es de buscar un equilibrio, ¿no? Aquella burocracia que busca ejercer un control versus o contra aquella eficiencia y eficacia que, usando las buenas prácticas internacionales, se ha trasladado a la nueva norma de contratación. Y lograrlo es realmente el objetivo, el desafío, y tú nos has dado buenas herramientas para eso. Muchísimas gracias, Amalia. Por favor, te invito a que nos sigas escuchando y sé que tienes que dictar clase a las 5, así que en la oportunidad que tú consideres necesaria, pues tienes No, la libertad de con gusto voy a seguir escuchando. Muchas gracias, Leonardo. Gracias. hablar. Ahora invito a Luis, por favor. Luis Fuguná, ya le dio sus referencias, Luis. Luis, y para entrar contigo, lo primero que te digo es Amalia, te acaba también de llamar doctor. Así que definitivamente tienes sangre de ingeniero, pero tienes la cara de abogado, porque todo el mundo te dice, te dice doctor, o es que también utilizas los términos legales de que ya parece ser un colega más de nosotros, ¿no? Pero en todo caso, sería de los mejores profesionales en el derecho que hay. Lo siento, Lucho. Lo siento. Te estabas quejando, te tenía que decir doctor de todas maneras. Lo siento. Encantado, no hay problema. Bueno, y para no dejar a Amalia de todo, Luis, yo recuerdo alguna presentación que hizo Amalia también hace ya algún tiempo cuando estaba a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En una presentación en Piura ella dijo, con mucho criterio por cierto, de que no puede haber reconstrucción sin prevención. Y prevención precisamente se ha vuelto la palabra nuclear para efectos de desarrollar el tema que, que nos toca abordar, que es la gestión técnica y estrategia de controversias. Y sobre estrategia y prevención yo agrego y destaco el término de gestión, o sea, gestión estratégica, que ya hemos avanzado enormemente en considerar a la JRD, ahora la JPRD, ya no solamente como un mecanismo de resolución de controversias, sino también como una herramienta de gestión contractual, ¿verdad? Y sobre eso tú nos vas a hablar y nos vas a desarrollar sobre la gestión de esta herramienta de gestión contractual. Así que te invito, Luis, a que nos señales tus ideas principales durante estos 20 minutos. Ok, muchas gracias, Leonardo. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL por la invitación, especialmente a tu persona, y compartir este espacio con tan destacados profesionales como Amalia León y el doctor Leonardo Chan. Bueno, en mi caso voy a abordar temas referidos a un enfoque de, digamos, la gestión preventiva dentro de lo que es la ejecución contractual de obras en términos del marco
de las juntas de prevención y resolución de disputas. Y lo que voy a proponer, de alguna u otra manera, va a tener en muchos casos el enfoque desde el punto de vista del adjudicador en términos de ofrecer algunos lineamientos, recomendaciones para poder contribuir a tener una probabilidad de éxito mayor en general en la implementación de la JPRD. ¿Ok? Entonces, bueno, para comenzar, como ustedes saben, en general podemos conceptualizar que la industria de la ingeniería y construcción es altamente conflictiva, ¿no es cierto?, en el mundo, y que a partir de ahí, pues han venido desde el lado contractual desarrollándose algunos mecanismos alternativos de resolución de controversias que en el mundo en general se conocen como dispute boards, y que nuestra ley de contratación pública ha venido recogiendo ya desde hace algún tiempo y ahora último, en la última ley, la 32069, pues se ha definido lo que se conoce como juntas de prevención y resolución de disputas. Entonces, si actualmente pensamos en qué herramientas nos brinda los contratos públicos y pensamos en el espacio contractual, sin duda, pues las JPRD tienen un lugar prioritario y que, como sabemos, pues en los últimos años ha venido su utilización en forma creciente y las proyecciones, de acuerdo a los lineamientos y experiencias que se van teniendo, suponen que pues, ese crecimiento y esa consolidación del empleo de la herramienta debería estar en un lado positivo en el corto o mediano plazo. ¿Qué cosa es una JPRD? De acuerdo a lo previsto en la norma pública local, pues simplemente lo podríamos definir como un mecanismo alternativo de solución de controversias, que yo diría que para simplificar su definición y quedarnos con la idea central que además quiero desarrollar, tiene dos grandes espacios, ¿no? Primero, todo lo que es la parte de prevención y después la parte de resolución. En este contexto, el objetivo prioritario de esta herramienta es, sin duda, la parte preventiva, lo cual a su vez constituye además el reto principal a implementar. Podríamos decir que la parte resolutiva es igualmente muy importante, sin embargo, la función y el espacio principal de actuación de una de una JPR es el espacio preventivo. Y es ahí donde la propuesta de gestión de la estrategia que implemente la Junta pues debe focalizarse. Entonces, nos ponemos en un momento inicial en un proyecto, ¿no es cierto?, donde se firma un contrato y donde, de acuerdo a la ley actual, pues debe ser implementada una junta para poder, como uno de los requerimientos para poder iniciar la obra. Este aspecto es sumamente relevante, pues precisamente si estamos pensando que el objetivo principal es la prevención, resulta evidentemente un aspecto básico que la JPRD pueda estar constituida tan temprano como sea posible, ¿no es cierto? Y si es un requerimiento para poder iniciar el plazo de ejecución de obra, mejor aún, ¿no? Y que esto efectivamente se cumpla. Como bien sabemos, ¿no es cierto? Si analizamos la situación actual, pues hay muchos casos en los cuales las juntas se implementan en forma tardía respecto al inicio de ejecución y eso hace que se pierda una oportunidad muy valiosa para poder abordar con éxito la parte preventiva. Ok, entonces volviendo a la línea de tiempo, firmamos el contrato, hay una junta que comienza a trabajar
Y en ese espacio sería muy relevante también mencionar la elección de los miembros de la JPRD, pues es un factor clave de éxito, ¿no? No voy a entrar en detalle de las regulaciones actuales para la designación. Al final del día, con intervención del contratista, el contratante, el centro, pues se llegará a una definición del panel que generalmente va a estar conformado por 3 personas, pero es sumamente importante que hayan establecidos criterios objetivos, ¿no es cierto? Que haya una apuesta por la meritocracia, en el sentido que dependiendo del tipo de proyecto, pues finalmente se llegue a una designación de miembros que cumplan los alcances que se establezcan y que de esta manera estén preparados para contribuir al objetivo del proyecto. ¿Ok? Entonces, tenemos el contrato de obra firmado, tenemos la junta ya constituida, ¿no? Y comienza las funciones de la junta y de forma, digamos, simultánea lo que es la ejecución propiamente del proyecto. En ese momento la idea es poder establecer una estrategia de gestión desde el lado, con el sombrero de la Junta, en la misma Junta, poder entre los adjudicadores establecer una estrategia de gestión que, como había indicado, pues tenga como foco precisamente esta parte preventiva. ¿Ok? Para lo cual es sumamente importante desde un inicio el poder tener como prioridad la generación de un ambiente de confianza, de colaboración con las partes. Es un reto, como bien sabemos, muy alto, pero es una de las prioridades que desde la Junta se debe promover para finalmente conseguir que haya un espacio en el cual se pueda interactuar y las partes puedan tener esa posibilidad de expresar sus preocupaciones, llegando a un espacio de confianza en el cual no se dé el hecho que más bien por temor no expresan las preocupaciones o los asuntos que están pasando en el proyecto, lo cual al final del día podría suponer que finalmente no se identifiquen desacuerdos de manera temprana y probablemente haya una probabilidad de presentación ya de controversias directamente sin haber tenido la posibilidad de poder ayudar a las partes de manera preventiva. Entonces, como estrategias de gestión, más allá de la parte propiamente técnica, ¿no es cierto? Más adelante León va a comentar algunos aspectos específicos técnicos de programación y otros temas más. Este espacio en el cual se pueda lograr la generación de confianza es sumamente relevante. Y luego, pues, a través de las visitas a la obra y a través de las reuniones que constituyen los medios principales de interacción con las partes, es fundamental que pueda implementarse un espacio de comunicación asertiva, objetiva, ¿no es cierto?, en la cual pues podamos desde el lado de la Junta terminar de realizar un análisis con la profundidad de vida y que no solamente los problemas que se puedan dar vengan de las partes, sino que la propia Junta tenga la capacidad de poder entender en forma rápida el proyecto y a partir, en todo caso, de lo que las partes reportan o informan, se pueda identificar en forma temprana situaciones que puedan causar desacuerdos, ¿no? Entonces, todo este espacio, eh, desde el inicio en que la Junta comienza a trabajar con una estrategia de gestión con un foco preventivo, comenzando por la implementación de un ambiente de confianza, con comunicación abierta y resaltando sobre todo la independencia y la imparcialidad que deben mostrar los adjudicadores en todo momento, va a contribuir a que
pues en forma abierta puedan haber discusiones constructivas en la cual se puedan identificar algunos temas que vayan saliendo y que merezcan alguna profundidad de análisis mayor. Sin duda, como sabemos, es un reto en muchos casos, sobre todo de la parte pública, que pueda haber una apertura para lograr un espacio eh, preventivo. Sin embargo, ahí está el reto y pues los esfuerzos que se puedan hacer son siempre prioritarios y si es que no se logran resultados inicialmente, nuestra responsabilidad desde el lado de la Junta será seguir viendo formas, estrategias, de tal manera de que pueda haber la posibilidad de actuar de manera preventiva. Si luego de toda esta prioridad como objetivos, finalmente ya hay la presentación de una controversia, pues la otra gran función de una junta, de una JPR es la parte resolutiva, ¿no es cierto? Y como sabemos, pues eso tiene una reglamentación, digamos, en términos de los plazos que hay que seguir eh, luego de la presentación de un caso por parte de una de las partes, ¿no? Hay un plazo para que luego la otra conteste, generalmente se termina formalizando la citación para una audiencia o más sesiones de audiencia y luego pues hay un plazo para que haya una emisión de una decisión por parte de la Junta. En este espacio ya resolutivo, quisiera compartir, por ejemplo, que hay eh, algunas estrategias que pueden estar orientadas a poder lograr una mayor claridad y profundidad de análisis, ¿no? Podría compartir, por ejemplo, que en varias experiencias en proyectos hemos promovido que en las audiencias, porque bueno, el caso ya está presentado, luego de toda la parte preventiva, y ya en la audiencia, en el espacio resolutivo, hemos promovido que haya una presentación en vivo de los programas, unas corridas en vivo del MC Project, ¿no? Como sabemos, hay una gran cantidad de casos relacionados a ampliaciones de plazo, que una de las partes no está satisfecha, generalmente el contratista, con lo que finalmente la entidad terminó aprobando. Entonces, el hecho de que una audiencia se pueda generar en un espacio en el cual cada una de las partes, o eventualmente la entidad podrá apoyarse en el supervisor, puedan hacer una corrida en vivo del proyecto, incorporando los efectos que se están simulando para ver cuál es el impacto y cómo se mueve el plazo de ejecución de obra, resulta siendo un espacio muy importante y muy potente para poder lograr la claridad del análisis y lograr, digamos, una eh, conclusión técnica que no solamente al final del día va a ser lo que la JRD diga, sino también va a ser un entendimiento que seguramente las partes van a tener en la supervisión también y una clarificación de los alcances que precisamente están en disputa. Solamente he querido mencionar como ejemplo ello, como una muestra de estrategias de gestión, digamos, a nivel técnico que pueden ser implementadas dentro de ya sea el espacio preventivo, o en este caso con el ejemplo que estoy poniendo resolutivo, y que van a permitir que haya una mejor claridad sobre lo que ha ocurrido y finalmente desde el lado de la Junta pueda haber una conclusión técnicamente más robusta, más potente, y que además va a significar que aun cuando alguna de las partes seguramente no va a quedar contenta con la decisión, ¿no es cierto? Sí tenga hacia el interior pues una mayor tranquilidad, digamos, o espacio para un entendimiento de lo que realmente la Junta está determinando a nivel técnico. Bueno, en general, digamos que pueden haber otros ejemplos, no quisiera desviar un poco el foco de la exposición en ello, pero a donde podría ir haciendo énfasis que efectivamente hay formas de hacer y eso va a depender seguramente de cada proyecto. Y en ese contexto, la experiencia y la formación, el entrenamiento que puedan tener los adjudicadores van a ser y la sinergia que se pueda dar en el panel sin duda va a ser de un gran
valor para al final poder tener pues mejores espacios de apoyo y ayuda a las partes. Eh, Eso supone, ¿no es cierto?, aunado a eh, estrategias de gestión que puedan estar implementadas y haya otro hecho que me gustaría resaltar que tiene un impacto directo, que es la disponibilidad de tiempo que pueda tener los miembros de la Junta para el proyecto en el cual se han comprometido, ¿no? En realidad, como ustedes saben, hay varios temas que se discuten, pues hay diferentes opiniones, pero el fondo del tema es que cuando un adjudicador se compromete a disponer de tiempo para eh, ser y participar en un proyecto, pues pueda darse el balance y la prioridad para que pueda cumplir sus funciones y además pueda haber una coordinación permanente de manera interna para que se pueda coincidir y lograr efectivamente tener y seguir los programas, sobre todo cuando se trata de visitas a obra que se puedan realizar. Ok, entonces ya para ir cerrando mi presentación, ¿no es cierto? Básicamente el mensaje es, en términos de las herramientas previstas para la gestión contractual que ofrece la Ley de Contratación Pública, pues las juntas de prevención y resolución de disputa ofrecen dos grandes espacios, la parte preventiva y la parte resolutiva. La estrategia de gestión que implemente la JPRD debe tener en todo momento un objetivo prioritario en relación a la prevención y pues más allá de todo el espacio propiamente técnico, es sin duda muy relevante el tener en consideración todo este espacio, digamos, soft, otros le llaman de habilidades interpersonales, para que pueda lograrse generar un espacio de confianza, de colaboración, que va a ser fundamental para que se puedan conseguir los objetivos que se planteen y que finalmente se traduzcan en que el proyecto pueda ser culminado. Ok, con eso estoy terminando, me parece, dentro del tiempo. Adelante, por favor, Leonardo. Muchísimas gracias, Luis. De verdad que lo que has destacado son los aspectos, digamos, principales, generales de una JPRD. Hace muy poco, con León López, que participamos en una JRD, en un proyecto muy importante en el país, pues todo aquello que han mencionado lo vivimos en esta experiencia reciente, en esta visita física, estrategia de prevención, coordinación, anticipación, actividades interpersonales, definición de conceptos. Y hay un tema importantísimo que es que lo que rescatamos los adjudicadores, y no me dejará mentir León López, es que ambos, supervisor, residente y entidad, tenían experiencia en el manejo de los contratos estandarizados. Y lo que nos señalaron era que efectivamente, pues les resultaba fácil entender cómo funciona la herramienta en tanto que tenían la experiencia que mencionaba. Así, bueno, y hablando de herramientas, muchísimas gracias, Luis. Le pido por favor a León López que prenda su pantalla, pues a continuación abordamos el tema con él. León, así lo vivimos, ¿no? Hace dos semanas, Así fue, no lo podíamos creer realmente. una Y, motivación. En y, serio, dime. y después lo hemos comentado en los congresos de Costa Rica y la gente decía, oye, ese proyecto es el proyecto ideal, ¿no? Entonces, Como, ojalá que siga así, pues vamos a rogar que así siga. como alguna vez un destacado y experimentado árbitro me dijo, se nos presentó la Virgen. Así es. Si así fuese, Buenísimo. sería lo ideal. Pero sabemos que esa es una etapa de enamoramiento y por más enamorado que estés, algún asunto áspero deberás abordar. Seguro, Claro. Y ahí estaremos pues para ayudar a resolver. sobre todo tú con toda tu experiencia. Pero bueno, León, Gracias. mira, pues, abordando el tema de herramientas, la norma de contratación pública ha establecido toda, sobre la base de todos los procedimientos anteriores, de las normas anteriores, pero ha tratado de establecer una plataforma vasta y ancha para regular todos los procedimientos administrativos o los procedimientos en contratación pública, sobre todo en temas de plazo, de prestaciones adicionales, ahora también con mayor énfasis en la gestión de riesgos, ¿no?
Pero la pregunta que cae de pesada es, León, en el análisis y con la experiencia que tienes, en el análisis que has hecho, ¿la norma ha abarcado todos los supuestos para aplicar o para resolver técnicamente de manera eficiente asuntos puntuales sobre ampliaciones de plazo, adicionales, gestión de riesgos o otros? ¿O hay una falta de match ahí entre lo que resulta estar puesto en el texto con aquello que se vive en obra? Explícanos, por favor. Ok, muchas gracias, Leo. Vamos a compartir una presentación. Como alguien me dijo alguna vez, a los ingenieros les gusta trabajar con dibujitos. Entonces vamos a trabajar con dibujitos. Eh, bien, esta presentación es aspectos técnicos que contrastan con consideraciones legales. Es un tema que a mí me interesa mucho y la verdad que me apasiona, porque yo considero que la ley, que es un cuerpo normativo, que está bien, que tenemos que tenerlo, porque al final de cuentas los dineros son públicos, pero no hay que perder de vista algo que es fundamental, que un proyecto, una obra de construcción, es un proyecto de ingeniería que se desarrolla para poder resolver algún problema que esté afectando a la comunidad o a una población o un grupo humano y que se tiene que resolver con una obra, que es un resultado de un estudio de ingeniería que nace de un estudio de perfil, una factibilidad, un expediente técnico y una ejecución de obra. Entonces, ¿en qué momento un ingeniero se olvida de que es ingeniero y se pone a decir porque en el artículo y en la norma y no sé qué, y obvia pues esos conceptos técnicos? ¿Y en qué momento un abogado empieza a hablar sin conocimiento de lo que es la ruta crítica, por ejemplo, ¿no? Y hemos visto pues situaciones bastante digamos, curiosas en estos dos temas. Y tanto uno como el otro realmente con conocer, con tener claro estos conceptos técnicos, va a ver que aplicar criterios técnicos no tiene ningún contraste con la ley, lo que es que hay que saber hacerlo. Hemos escuchado a Amalia y después a Luis hablar de algo fundamental que es la planificación. Y la planificación nace del entendimiento de tres elementos que tiene todo proyecto. Proyecto que puede ser de construcción, puede ser un proyecto informático, puede ser un proyecto social. Todos los proyectos tienen un alcance, es decir, lo que se tiene que hacer. Ese es el alcance. Todo lo que tengamos que hacer para poder entregar ese proyecto es lo que entendemos como el alcance. Entonces el alcance se define al momento de planificar utilizando ciertas herramientas, como por ejemplo la estructura de desglose del trabajo, la definición del alcance, el diccionario de la EDT, etcétera. Y luego, con ese alcance bien definido, bien entendido, se definen actividades que se ponen en el tiempo y con lo cual desarrollamos un cronograma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cronograma, el tiempo, está íntimamente relacionado con el alcance. Es el tiempo para llevar a cabo ese alcance tal como está definido. Y estas mismas actividades sabemos que requieren de recursos, mano de obra, materiales, equipos. Entonces, con eso generamos presupuestos y tenemos un costo. Entonces, estos tres elementos de alcance, tiempo y costo que juntos, en conjunto, definen lo que llamamos la calidad del proyecto, conforman pues esta línea base y es también el fundamento para lo que después conocemos como el equilibrio económico-financiero del contrato. Yo he leído varias definiciones de equilibrio económico-financiero del contrato y hay varios ensayos, varias tesis, lenguaje complicado, pero al final de cuentas se basa en tres elementos conocidos: alcance, tiempo y costo, que están relacionados, están encadenados, están equilibrados. Entonces, ¿qué sucede con estos elementos? Estos elementos nos van a llevar a entender el proyecto y ver qué cosa puede afectar el proyecto. Por ejemplo, para el alcance tenemos que definir un programa de obra. Este programa lo tiene que hacer aquel que va a ejecutar la obra. Y aquí hay un error de interpretación que había en la ley 3225, que ojalá en la ley actual no se siga cometiendo, que obligaba al contratista a seguir el programa de ejecución de obra que desarrollaba el proyectista, es decir, el que no va a ejecutar la obra. Y decía, no, tu programa no, porque tiene que ser el del expediente técnico. Y eso es un error porque en ninguna parte de la ley dice eso. Al contrario, dice que el contratista tiene que presentar su programa.
Y es lógico porque ese programa lo va a llevar a cabo el contratista. Y eso es planificar. Bien, el método es el CPM, que vamos a hablar un poco del método CPM. Ahora la ley ha dicho, o cualquier otro que pueda demostrarse como útil. Bien, entonces el método CPM es universal, se usa en todo el mundo. Y cuando no usamos un método CPM, igual buscamos una ruta crítica, porque la ruta crítica define la duración de la obra. Entonces, ¿qué cosa es el método CPM? Identificar las actividades, vincularlas, relacionarlas en un proceso constructivo y luego calcular duraciones, y con esas duraciones tenemos un plazo. Bien, entonces es una secuencia lógica de actividades constructivas. Y este es un gran error que se comete al momento de planificar: no respetar las reglas de programación, que son varias, y el PMI, el Project Management Institute, las define. Bien, una interpretación que había antes en la ley era: comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico y las vinculaciones que pudieran presentarse. Pero esto también se interpretaba equivocadamente. Pues decían, no puedes poner eso porque no es una partida del expediente técnico. Sí, pero es un vínculo necesario. Entonces vinculabas una actividad con una situación externa y te decía el supervisor, no, porque eso no es una partida del expediente técnico. No, no es lo que decía. Decía partidas del expediente técnico, así como vinculaciones que pudieran presentarse. Hoy lo que vemos es algo distinto. Secuencia lógica de actividades que incluyen plazos, hitos, claves, recursos necesarios, así como permisos y licencias. Es decir, la idea es tener una visión clara de lo que va a generar la ruta crítica, que es una secuencia de actividades programadas cuya variación afecta el plazo. Bien, y aquí le agregaron algo que también es importante porque se pensaba pues que si no estaba en la ruta crítica, entonces no podías pedir una ampliación de plazo. Las actividades que no forman parte de la ruta crítica pueden volverse críticas y eso lo vemos a cada rato. Bien, y luego también el calendario de avance de obra valorizado, con el cual le miden al contratista si estás atrasado, si está por debajo del 80%. Y eso sí es un error que se ha mantenido, porque lo que mide el avance real de un contratista no es el calendario de avance de obra valorizado, sino el programa de ejecución de obra, porque es el avance físico. Lo que nos interesa a nosotros es saber el avance físico de la obra. Y por lo general, y lo vemos ahora que nosotros como JRD o JRD o DAP le decimos a los contratistas, muestra cuál es tu avance físico. Porque el avance físico representa las actividades que estás ejecutando, no las que estás cobrando. Las que estás cobrando tiene ciertos cortapisas o ciertas, digamos, barreras, como por ejemplo, no puedes valorizar una pared de drywall hasta que no esté tapado por los dos lados. Entonces te valorizaban cero cuando la mitad de la pared estaba hecha. Entonces es importante tener claro que el avance de una obra se mide con el avance físico, ¿bien? Y luego los calendarios redujo una definición que era bastante complicada y la trajo a algo más lógico: calendario de adquisición de materiales, insumos, equipos y utilización de equipos. Bastante más sencillo, pero como tiene una relación con el programa de ejecución de obra, entonces las actividades del programa que sean críticas en el calendario se van a reflejar como críticas. Y las actividades que en el programa tengan holgura, en el calendario también van a tener holgura. Bien, entonces, ¿qué se decía con la ley 3225? El calendario se cumple así a rajatabla y no tomabas en cuenta que podías tener holguras en el mismo calendario. Lo cual tampoco está mal porque obviamente son herramientas que están todas relacionadas una con la otra. Bien, y nos vamos un poco a definiciones académicas del Project Management Institute a través del PMBOK, que dice que el método de la ruta crítica es un método para estimar la mínima duración del proyecto. La mínima duración del proyecto es que menos que eso no puede durar. Por lo tanto, ese es el plazo. Pero además el método de la ruta crítica nos da flexibilidad, no es rígido. Y eso NEC, FIDIC lo recogen cuando dicen hay que actualizar el programa permanentemente. Y la actualización tiene que ser, aunque muestres una fecha que no es la contractual, tienes que mostrar, porque eso es la realidad. Y luego la definición de ruta crítica, vemos también una definición muy interesante. Es la secuencia de actividades que representa el camino más largo de un proyecto y por lo tanto determina la menor duración del proyecto, es decir, concordante con la definición de método de la ruta crítica, que es la mínima duración del proyecto. Entonces, como decíamos, hay actividades que son críticas y hay actividades que no son críticas y que pueden volverse en críticas. ¿Qué significa eso? Que esas actividades que no son críticas tienen holgura.
Es decir, pueden retrasarse en un tiempo que está establecido en los programas y que no afecta la duración de la obra, no impacta en la duración de la obra. Pero una vez que esa holgura es consumida, evidentemente que la ruta crítica se impacta. Pero no solo se impacta, sino que se empieza a ir por otro lado. Entonces también veíamos que se decía, no, no puedes cambiar la ruta crítica. La ruta crítica tiene que ser la misma y no tiene que ser la misma. No va contra la ley decir que la ruta crítica es otra. Es la técnica que define por dónde se puede ir una ruta crítica. Entonces, cuando se planifica, hay que tener cuidado con estas cosas. Bien. Luego tenemos las ampliaciones de plazo. Entonces, las ampliaciones de plazo es aquella situación que modifica la ruta crítica. Entonces, para poder nosotros analizar una ampliación de plazo, tenemos que analizar cómo se ha modificado la ruta crítica. Bien, causas no imputables al contratista, plazo para ejecutar adicionales o plazo para ejecutar mayores metrados. Entonces, aquí se compromete el pago de conceptos vinculados al periodo. Antes decían el costo directo acreditado y el gasto general variable diario multiplicado por la ampliación de plazo. Ahora lo vemos más simple, todo acreditado, todo acreditado. Y es lo lógico porque la fórmula del gasto general variable diario era una simplificación, no era realista, no era realista. Se simplificó con un número promedio, pero que sabemos pues los que construyen y el gremio de construcción pues obviamente saben que los gastos generales no son lineales. Entonces, al decir acreditado, evidentemente pues que hay una mejor forma de sustentar esto de lo que estamos hablando. Luego pasamos a los adicionales. El presupuesto se hace a partir de recursos y los recursos se miden con rendimientos y después se consideran los metrados para establecer los rendimientos. Bien, y eso va en el presupuesto contractual. Y esa es la técnica más conocida y tenemos software desarrollados en el Perú como el S10 que bueno, mal que bien funciona. Bien, y funciona bastante bien. Lo que no debemos tener como fuente de información son las tablas de Capeco o la revista Costos, que es muy buena, pero la revista Costos y la tabla de Capeco lo que muestran son promedios bajo ciertas condiciones. Se tiene que hacer estudios de mercado. Se tiene que utilizar precios que están aprobados, obviamente, porque ya se supone que se hizo estudios de mercado para eso, pero cuando no contemos pues con información de contrato como precios unitarios o precios de insumos, se tienen que hacer estudios de mercado. Se tienen que hacer eso, y no buscar, mira, este se parece a este otro, así que vamos a poner este otro, ¿no? Y no castigar tampoco un rendimiento, porque una prestación adicional se sale de la ejecución contractual y puede ser que esos rendimientos que utilizaste en tus análisis de precios para una partida ya no sean iguales para una prestación adicional, porque estamos hablando pues de algo ya en menor escala, y en menor escala los rendimientos pueden empeorar, no necesariamente mejorar. Bien, y luego también hay que tener claro pues que en esta nueva ley ya no le impone al contratista la obligación de ejecutar el expediente técnico adicional. La entidad tiene que definirlo, lo hace la propia entidad, lo hace el supervisor o lo hace el contratista. Lo cual también es correcto porque un contratista se entiende que ejecuta obras, no diseña obras. Y además, una prestación adicional proviene generalmente de una deficiencia del expediente técnico. Entonces, quien tiene que corregir el expediente técnico deficiente es la misma persona u organización que emitió un expediente técnico deficiente. Bien, y entonces aquí viene pues el tema de no te reconozco ese personal porque ese personal se está duplicando. Entonces hay que tener claro que la elaboración de una prestación adicional tiene que tener en consideración todos los conceptos propios de una presupuestación. Y nuevamente no va contra la ley, no va contra la ley. Lo que hay que hacer es analizarlo técnicamente. Donde tengas precios, usa esos precios. Donde no tengas, investiga. Y si no, páctalos. ¿Bien? Pues todo eso está claro. Y aquí también otro tema que se agrega, no se agrega, sino se aclara, si es que hay que realizar ensayos especializados de alta complejidad, esos costos hay que incorporarlos en el adicional. Entonces vemos también que muchas veces el contratista presenta su expediente técnico y la supervisión, hazme el ensayo de tal cosa. Y pide un montón de ensayos y después dice, no, porque eso formaba parte de tu obligación, tú como tenías que hacer el expediente, tú tenías que haberlo considerado y no me lo puedes cobrar.
¿Y por qué no te lo puedo cobrar si lo estoy haciendo? Y cuesta dinero. Entonces, hay que tener claridad en estos conceptos. Y luego, para no extenderme mucho, ya voy a robarle un par de minutos al tiempo que me asignaron, la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es fundamental. Es un proceso dinámico que abarca todas las etapas de contratación pública, desde un estudio de perfil hasta una ejecución de un expediente técnico. Pero aquí le agrega, y antes en la ley 3025 no estaba definido, simplemente decía gestión de riesgos. Y salió una directiva que decía enfoque integral, pero que realmente no era integral. Bien. Entonces, pero ahora se ha mejorado, pero ha creado un problema, porque habla de la identificación, análisis, valoración, gestión, control y monitoreo. La valoración es la parte complicada, porque una buena gestión de riesgos necesita de una valoración, lo que se llama análisis cuantitativo. Y vamos a ver a dónde nos lleva el análisis cuantitativo. Como mencioné al principio, se ha incorporado o se está reforzando el tema de la planificación. Y la ley ha incluido el plan de trabajo que no lo teníamos. Entonces, forma parte pues de las buenas prácticas, hacer un plan de trabajo. Podríamos llamarlo estudio de constructibilidad, podríamos llamarlo plan de dirección de proyecto, podríamos llamarlo plan de construcción, pero es un plan de trabajo donde uno explica detalladamente el alcance, cómo se compone la organización del contratista, los supuestos y los riesgos asociados. Un supuesto es algo que yo supongo que es verdad y que se cumple y por lo tanto, si esa suposición se cumple, yo hago mi proyecto. Si esa suposición no se cumple, se genera el riesgo. Y aquí se pone el programa de ejecución y el calendario de equipos que hace un rato lo hemos mencionado. Y aquí en la gestión de riesgos en obras y consultoría, dice directamente, dice específicamente, incluye identificación, responsable, análisis cualitativo, análisis cuantitativo de riesgos. No hemos visto en ninguna parte cómo se va a llevar a cabo este análisis cuantitativo, porque este análisis cuantitativo tiene consecuencias presupuestales. Tiene consecuencias presupuestales, donde hay que cambiar totalmente el chip de cómo se maneja un presupuesto. Eh, y otra cosa importante, los riesgos no se asignan caprichosamente o alegremente, se asignan a la parte que los puede gestionar. Porque si a mí me asignan un riesgo que no me corresponde, y digo, bueno, así está, pues ya me lo asignaron, voy a tener que poner un montón de plata de reserva, entonces voy a encarecer la obra innecesariamente, cuando es un riesgo que debe asumir la otra parte. Bien. Y aquí ya un tema de reflexión. El Comité de Gestión de Riesgos nos han dicho que es para obras que superan los 50 millones de soles. ¿Por qué? ¿Y por qué no 40 millones? ¿Y por qué no 30? ¿Por qué no puede haber un comité en cualquier obra cuando el riesgo es algo fundamental? Entonces, aquí se está entendiendo probablemente que es porque este comité va a tener un costo adicional, porque eso es personal especializado, contratado. No es necesario. El comité de gestión de riesgo puede ser el mismo residente, puede ser el mismo jefe de supervisión, puede ser el coordinador del contratista, de la entidad, perdón, y por lo tanto, pues el comité de gestión de riesgo es algo necesario, necesario. Y luego, lo que no hemos visto hasta ahora es la directiva de la gestión de riesgos. Es importantísimo, porque aquí se incorpora un concepto que es el análisis cuantitativo. Y me voy a atrever a hacer una sugerencia. Y para terminar, existe en el análisis cuantitativo lo que se llaman las reservas. Reservas de contingencia, que es una reserva que calcula el contratista para cuidarse, para prevenir la exactitud de su cálculo, que es una multiplicación precio por cantidad, que tiene un origen determinístico, es decir, precio, análisis de precios unitarios, cantidad metrado. Eso es determinístico. Pero ¿cuál es la probabilidad de que este precio y esta cantidad que yo he calculado de forma determinística realmente se cumpla? Y hay escenarios optimistas y pesimistas que nos van llevando a esta reserva de contingencia, que es un dinero que el contratista debe poner en su presupuesto. Y esto, hecho por un proyectista, poniéndose en el papel, en el rol del contratista, tiene que considerarlo como el famoso valor referencial. O sea, ya está incorporado, ya forma parte del presupuesto. ¿Y la entidad cómo se protege? La entidad sabemos que tiene para adicionales, ampliaciones de plazo. La entidad, y el concepto es de la reserva de gestión. Si ya hay un techo en el cual la entidad puede aprobar antes de ir a la Contraloría General de la República, ese techo
puede ser considerado como una reserva de gestión. Debería formar parte ya del presupuesto de la entidad. ¿Cuál es el problema acá? Que tendríamos reservas que no tienen partida específica de uso. Y entonces, cada vez que hemos explicado esto, sí, pero es que en la norma y en los presupuestos y en la ley de presupuestos, ok, cambiemos pues, cambiemos el chip, cambiemos el concepto que no está errado. No es una plata para la corrupción, como por ahí alguien dijo alguna vez, es un dinero para resguardar a la obra. Si yo sé que una obra tiene un presupuesto de 100 millones de soles, que tiene ya una contingencia de 10, entonces el contratista con esa contingencia de 10 va a hacer la obra y sus riesgos no me los va a poder reclamar. Y si yo como entidad digo, bueno, tengo la reserva de gestión de 120, ok, entonces lo que me ahorre de esos 20 adicionales va a ser ahorro para el Estado, pero no empezar a decir, mira que la obra se subió por las prestaciones adicionales, porque ya sabemos que el expediente técnico probablemente va a tener deficiencias que van a implicar prestaciones adicionales. Bien, y bueno, como última reflexión, una prestación adicional no es necesariamente ganancia extra para el contratista, porque una prestación adicional tiene costo, y es necesario porque el expediente técnico pues tenía deficiencias, ¿no? Entonces, bueno, con esto he compartido algunos pensamientos que ya los vengo desarrollando hace un tiempo y que si los vamos entendiendo mejor, si los vamos interiorizando, si vamos eh, manejándolos, entonces toda esa función preventiva, resolutiva de lo que nos hablaba Luis, toda esa parte de planificación que nos hablaba Amanda, los vamos a poder hacer con criterios técnicos que sí, como hemos visto, están amparados por la ley. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Leo. De verdad que ha sido bastante concreto. O sea, hay ideas principales que rescatarse. Hablaríamos de ese proceso constructivo todo el día, pero hay elementos prioritarios que has abordado sobre principalmente el calendario de ejecución, programación. Y esto es un término que, ya para ir concluyendo, nos hemos extendido, pero hay un término que atraviesa cada una de las intervenciones del día y de hoy, que es la correcta programación o la eficiente planificación, ¿correcto? Comenzamos con Amalia, señalando que para ella, pues hay, inclusive ahí se menciona un artículo escrito hace un par de años, donde realmente el punto a atacar o el foco o donde poner la luz para mejorar las contrataciones públicas no estaba en emitir y cambiar sucesivamente la norma de contratación pública, sino de elaborar un procedimiento, independientemente de cuál sea el objeto de la contratación, un procedimiento eficiente de contratación, partiendo, señalaba ella, de una estrategia de contratación, luego determinación de un correcto sistema de entrega, un proceso de procura correcto, que asegure no solamente la base legal, sino el alcance técnico y presupuestal, y sobre la base siempre de un principio de transparencia, no solamente como un concepto político, sino que de gestión. Pasamos por Luis, que también habló sobre programación o planificación, una planificación preventiva, una planificación resolutiva de la Junta de Prevención de Resolución de Puntos, teniendo como énfasis o como estrategia en la gestión de esta herramienta a la prevención, poniendo también la luz sobre la capacitación de o la idoneidad de los adjudicadores en función del tipo de proyecto en el que sean designados. ¿Correcto? Y concluyamos contigo, y eso es lo más reciente, y no voy a repetirlo, es conceptos como alcance, tiempo y costo resultan ser la fórmula ideal para asegurar una calidad del proyecto. Y pusiste énfasis en la gestión de riesgos, ¿verdad? Y hace falta, y llamo la atención ahora, a partir de tus palabras, de que no solamente es establecer o dictar la norma y que ésta sea desarrollada por los operadores, sino que darle todas las herramientas, y sobre gestión de riesgos precisamente hace falta la ley. Sí, entonces, señores, a Gianfranco, mira, no veo preguntas en pantalla, entiendo de que no se han formulado, pero considerando de que han transcurrido ya varios minutos de lo programado, lo que quiero es
Agradecer en principio a los panelistas, a Amalia, a Luis, a ti, León. De verdad que ha sido muy ilustrativo lo que nos han señalado. Espero poder compartir otra mesa con ustedes. Ya comparto trabajo con algunos, solo he compartido. También quiero agradecer a todos los asistentes, al gran volumen de asistentes y a quienes seguro verán el video en repetición. ¿De acuerdo? Vamos a estar los mismos, igualito, vamos a decir lo mismo y seguro lo verán con mucho más tiempo y menos apremio de un viernes por la tarde. Y por último, agradecer también al gremio de la construcción, a sus representantes y al soporte técnico que han sido muy eficientes en ese conversatorio se desarrolle de manera adecuada. Invito a Luis y a León a que se despidan. Amalia ya lo hizo y también me trasladó su agradecimiento. Luis, por favor. Y bueno, nada, reiterar mi agradecimiento por la invitación a este evento y pues ratificar el compromiso para poder a través de estos espacios contribuir a la consolidación de mejores prácticas en general en la industria de la ingeniería y construcción en nuestro país. Gracias. Muchísimo. León. Sí, bueno, agradecer a la Cámara de Comercio de Lima, Gremio de Construcción e Ingeniería, ya nos han estado presidiendo bastantes días hasta que por fin coincidimos en una fecha. Esto se ha postergado 2 o 3 veces, pero ya por fin coincidimos. Y bueno, a Leo también por una excelente coordinación del panel. Gianfranco, que estuvo también ahí como un ladrillo trabajando en lograr que nos reunamos, y todo el personal pues de la Cámara que nos ha apoyado, ¿no? Y sobre todo que es un buen espacio para compartir, es un buen espacio para intercambiar ideas. No tienen que estar de acuerdo con uno en todo, pero creemos que podemos colaborar, podemos contribuir. Y por último, si no están de acuerdo con lo que decimos, piensen en qué sí están de acuerdo, porque eso nos ayuda a mejorar siempre. Bueno, muchas gracias y hasta cualquier otra ocasión. Gracias. Nuevamente extiendo mi sincero agradecimiento a todos los asistentes por su compromiso. Que tengan un buen fin de semana. Un abrazo. Hasta luego, gracias.